Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, hermanas y amigos, agradecemos a Dios de una manera especial por la vida que nos regala. La vida es un regalo de Dios. Vivir es una oportunidad especial que Dios nos da para amistarnos con Él, para prepararnos antes de que la muerte venga a nuestra vida, antes de que la muerte nos alcance, antes de que el Señor Jesús venga por su pueblo. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice respecto a nuestra preparación ante el Señor? Capítulo 25 de Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, en su verso 1 al 13 dice la palabra de Dios así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Ea, aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto, os digo, no os conozco. Ahora dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hermanas y amigos, tenemos que estar preparados antes de que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia. El mensaje que tenemos para esta hora se titula: Prepárate, porque el Señor Jesucristo vendrá pronto por su pueblo. Prepárate, Jesucristo vendrá pronto por su pueblo. Ese es el mensaje. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, amigo, joven, señorita. Prepárate, pronto el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Bueno, tomando referencia de esta hermosa parábola que el Señor Jesús les presentó a los judíos. Y hermano, con los judíos era muy común, hermano, celebrar bodas, y el sistema de acompañamiento para esas bodas. Por lo general, se dice que en aquellos tiempos los judíos, las bodas siempre las hacían en las noches, las fiestas de boda. Bueno, entonces para ir a casa de la novia, el novio tenía que hacer una larga caminata o procesión de su casa a la casa de la novia. Y en ese caminar se iban incorporando todos los que iban a acompañarlos a la boda. Bueno, entonces por eso, hermanos, usa el Señor Jesús este ejemplo. Y habían muchos invitados, habían muchos, nos habla de 10 que fueron invitados a la boda. Entonces dice: pues prepárense, porque el esposo va a pasar, y para que lo acompañen a la boda. Nos habla de 10 vírgenes, jóvenes. Ahora dice, había quizá un tiempo que era la costumbre que tiene que pasar el esposo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que no pasaba. Quizá llegaron las 7, 8, 9 de la noche y no pasaba.
Sin embargo, dice que vino un sueño. O sea, vino el sueño, las 10 se durmieron, cabecearon, dice la otra versión, cabecearon y se durmieron. Pero dice que a la medianoche se oye el clamor. He aquí, viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, despertaron y cada una tomó sus lámparas. Pero dice el testimonio, 5 de ellas eran prudentes. Esas 5 no solamente tenía aceite sus lámparas, sino también muy aparte llevaban unas vasijas con aceite. Pero 5 eran insensatas. Hermano, esas insensatas pues no tomaron aceite extra. Cuando despiertan sus lámparas, se estaban apagando por falta de aceite. Se está apagando por falta de aceite. No tienen repuesto. Ven que las otras tienen y le dice, véndanos, denos de vuestro aceite. Y las prudentes dijeron, no, mejor vayan a comprar porque para que no les falte a ustedes ni a nosotras. Mientras ellas se fueron a comprar, a buscar. Imagínense en la hora de la noche, a quién va usted a despertar, a dónde va a ir, cuánto tiene que caminar. La cosa que se dieron a buscar. Pero entre tanto ellas iban a buscar aceite. Dice el testimonio del Señor Jesús. Llegó el esposo, se unieron estas que estaban preparadas, pasó por ellas y entraron las bodas. Y se cerró la puerta. Porque hay un tiempo, se cerró la puerta. Un tiempo, no sabemos cuánto, pero después dice de que entraron y se cerró la puerta, llegaron estas otras 5, tocaron la puerta, dijeron, Señor, ábrenos, Señor. Era demasiado tarde, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. No los conozco. No hay ya oportunidad. Entonces dice, el mensaje que el Señor Jesús da, velad, dice, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Velad porque no sabéis, dice, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estén velando. Estén vigilando, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que hermanos, hermanas, amigos. Por eso el mensaje es, prepárate pronto, porque prepárate, Jesucristo pronto vendrá por su pueblo. Hay una gran diferencia, hermanos, hermanas, en creer en el Señor Jesucristo y obedecer su palabra. Hay una gran diferencia en creer y obedecer a Dios. Hermano, estas 5 vírgenes prudentes creyeron que va a venir el esposo y se prepararon. Ese es lo relevante, se prepararon. No nomás aceite en sus lámparas, sino aparte, muy independiente dice aquí, por si se atrasa, por si tarda, se nos puede acabar el aceite de la lámpara, pero tenemos aquí suficiente para cargar nuestras lámparas y no se nos acabe y no se nos apague. Entonces, aquí el requisito era tener aceite, tener prendidas sus lámparas para así poder acompañar al esposo. Pero las otras creyeron, pero no se prepararon. Entonces, esa es la insensatez. Y ese espíritu está afectando hoy en día la vida de miles de creyentes evangélicos. La insensatez. Es corto de pensamiento, corto de visión, ingenuo. Cree vagamente, mucho menos se prepara. Está más creído con el mundo, entregado al mundo, y allá, a lo lejos, piensa que Cristo viene por la iglesia y lo declaran, porque hay muchísima gente. Bueno, hoy en día
las redes sociales de los evangélicos están llenos de mensajes. Y hasta los que no son evangélicos. Cristo viene por su pueblo. Lo que está pasando, las señales de las guerras. El fin se acerca. Y Cristo viene. El fin se acerca. Eso inunda las redes. Pero lo que poco se está haciendo y observando es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Si hoy viniera el Señor, si este día, si este mediodía, la tarde de hoy, o la noche, o a la medianoche, ¿estás preparado? Porque dijo el Señor, velad, eso es, estar preparado, está esperando, porque nadie sabe la hora ni el día. Hay mucha gente mentirosa que dice, en el 2025, como muchos engañaban que en el 2000 Cristo venía, no vino. El 2025, a mediados, ya estamos terminando, junio. Nadie sabe el día ni la hora. Recomendó, estén preparados, estén esperando, estén vigilando, estén esperándolo. ¿Pero con qué? Las reglas es con aceite y lámparas prendidas, lámparas encendidas con suficiente aceite. Ahora quiero decirle rápidamente, ¿qué significa esto? El aceite, la lámpara prendida. Hoy en día, la iglesia, hermano, de Cristo de hoy en día, esto representa la unción del Espíritu de Dios sobre la iglesia, sobre el cristiano. Eso significa, hermanos, la unción de Dios por medio de su Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre todo cristiano, desde predicadores y todo, es la unción del Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo, tu vida está prendida. Gloria al nombre del Señor. Y ese aceite significa, hermanos, la comunión con Dios. Esa comunión, suficiente comunión. Lámparas prendidas, lámparas encendidas, tu vida encendida por la gracia de Dios con suficiente aceite, suficiente comunión. Hermano, porque esos son los que van a partir con el Señor. Alabado sea el Señor. Así que quiero que quede claro esto. Hoy se repite lo mismo, lo de esas vírgenes. Muchos creen solamente, pero no se están preparando. No hay comunión con Dios, no hay unción de Dios, sus lámparas están apagadas. Y más allá, si nos vamos, hermano, esto, para tener la comunión con Dios, para sostener, retener la comunión de Dios, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para obedecer su palabra, hermano, es lo que se necesita hoy en día. Porque la obediencia es tan importante. No nomás es tener fe. Muchos predicadores están, nomás ten fe en Cristo. Ya el sacrificio de que Cristo lo hizo todo. Sí, Él ya pagó. Pero usted y yo, al momento de aceptar ese sacrificio, al momento de aceptar esa obra hermosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese es un paso importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, sí. Pero dice, y enséñenles que guarden mis mandamientos, y enseñarle que guarden mis mandamientos. Entonces, dos cosas. Uno, que crees, ese es tener fe, te bautizaste, pero ahora viene lo segundo, obedecer la palabra de Dios. Y aquí es donde muchos no quieren, hermano. Muchos no quieren. La carne se opone, la carne está, aleluya, rebelde, no quiere obedecer a Dios. Entonces, por esa causa, muchas vidas, hermano, muchas vidas se van a perder. Muchos cristianos se van a quedar. Gloria al nombre del Señor. Quiero leerte rápidamente aquí en Lucas capítulo 6, verso 46 y 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Fíjese, dice, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo.
Eso confronta al Señor Jesús con los judíos. Me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo. Ahora le dice, sin embargo, todo aquel que oye mi palabra y la obedece, dice, le compararé a un hombre que hizo una casa, pero cavó, ahondó, hizo un profundo escarbó en la tierra hasta que encontró la roca y ahí empezó a edificar su casa. Vino tempestad, vino el río, vino una creciente terrible, combatió con esa casa, pero no la pudo tirar porque estaba fundada sobre la roca. Así ilustra el Señor la importancia, hermano, de obedecer su palabra. El que obedece su palabra, el que se somete, el que se sujeta a él, es como ese hombre que escarbó, hizo su casa, pero escarbó la tierra hasta que encontró la roca y ahí hizo su casa y vino todo lo que vino y no la pudo tirar porque estaba sobre la roca. Así que el que obedece la palabra de Dios es el que está en la roca, que es Cristo Jesús, sobre la cual desde un principio ha establecido su iglesia. Dios ha establecido su iglesia sobre la roca que es Jesucristo. Hermano, hermana, y el que está obedeciendo su palabra, ese es el que está esperando al Señor. Así que, hermano, hermana, espero que esta reflexión, esta palabra te sea de bendición. Y no olvides de compartirlo, no olvides de que otros también lo oigan. Es tiempo de prepararse. Recuerda, prepárate, Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Que Dios te bendiga y Dios te ayude.